점심 식사는 맛있게 하셨는지요? 영상으로 오후 프로그램의 문을 열어보았습니다. Esperamos 무형 que 무상과 자연에 hayan 대한 disfrutado 고민을 de 해보는 su 세션 almuerzo. 2는 Con ese 팀 video 프로레스 abrimos la 유네스코 segunda 무형유산 보호 parte 협약 y también la 사무국장님의 sesión de 진행으로 la tarde. Por 환경부 esta 유네스코 한국위원회 parte va a 사무총장님과 ser moderada por el 우리나라 señor 아이파이와 Tim 아이네르 Curtis, jefe de 문화연구센터 la entidad de 센터장님께서 Patrimonio Vivo, 현장에서 secretario de la 발언해 Convención de 주시고요. la UNESCO de 카리나 2003, 베닝턴 유엔 문화 especialista del 권리 Programa de 조정관, Cultura de la 랄프 UNESCO en África 웨닝턴 Oriental 바누아투 y 기후 변화 Asia 장관, Suroriental. Ha trabajado en el 특별보고관 아프리카 ámbito 차드 원주민 여성 de patrimonio 민족협회 la 이사께서 señora 온라인으로 함께해 Karina 주실 Bebunan, 예정입니다. 혹시 현지 인터넷 연결 que ha 사정이 sido miembro de la 괜찮으시면 Comisión Nacional 힌트거나 Coreana para la 잠시 UNESCO 진행될 수 y del 있다면 Comité de 짧게 안내 Planificación de la 말씀드리겠습니다. Federación Coreana 그럼 para el 중요한 Movimiento 영상 먼저 Medioambiental, 보시겠습니다. y el señor Han Koo-hyo, secretario Good afternoon, general everyone. de la Comisión Thanks, Coreana para la ladies and UNESCO. gentlemen. Bienvenidos todos, We will watch the video excelencias. first. Sorry. Primero vamos a mirar el video. Soy de Sakich Nevis. Sakich es una de las eh, Islas Lewis en las Antillas. Hace varios años la tribu Arak habitaba esta isla y llamaba a San Kitts Yamiwa, lo que significa tierra fértil. La agricultura era la actividad principal como medio de supervivencia. Nuestro cielo fiesto con nuestra suelta y nuestros bosques eran una atracción que influenciaron a los colones. Tenemos algunos problemas técnicos. Quizás vamos a movernos entonces a la introducción primero y vamos a hablar, queridos panelistas, colegas, buenas tardes y bienvenidos de vuelta a esta segunda sesión de esta importante celebración sobre el patrimonio vivo y el mundo natural. Mi nombre es Tim Curtis y soy el secretario de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003. Me complace darles la bienvenida a la sesión temática sobre el patrimonio vivo. Creo que estamos hablando de algo de suma importancia para el futuro, no solo de la Convención de 2003, sino también del planeta. Creo que estas tres personas muy importantes, tres panelistas también que van a participar en línea, y a quienes tenemos aquí en la pantalla. El tema de hoy es de suma importancia para el futuro, no solo de la convención. Tengo a los panelistas aquí en línea y los presentaré en un minuto. Esto es importante no solo para nosotros, sino también para todo el planeta. Cada vez nuestra forma de vida se ven amenazadas por los cambios en el medio ambiente que nos rodea. Lo vemos todos los meses en las noticias. La subida del nivel del mar, las inundaciones, la sequía, el empeoramiento de los incendios forestales, que están desplazando a comunidades enteras y destruyendo los lugares y recursos necesarios para que se practiquen y transmitan el patrimonio cultural e inmaterial. Pero al mismo tiempo el patrimonio vivo es un recurso desaprovechado que puede aportar soluciones probadas en el tiempo a algunos de estos urgentes retos medioambientales. Y en este sentido también nos permiten justamente darle soluciones a estos problemas que estamos sufriendo en este momento debido a nuestra relación disfuncional con la naturaleza. Y en este sentido, ICH tiene una relación muy fuerte en comprender y valorizar esta relación que tenemos con la naturaleza. Y podemos ver varios estos ejemplos, por ejemplo, establecer valores de conexión con la naturaleza mediante la salvaguardia del patrimonio cultural viviente. ¿Puede esta idea ayudarnos a pensar en nuevas formas de construir una relación sostenible con el planeta y conservar
la biodiversidad mundial para las generaciones futuras de una manera más holística. El objetivo de este panel es, por tanto, explorar algunos de los retos y contribuciones del patrimonio vivo para abordar cuestiones relacionadas con la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la sostenibilidad medioambiental. Conoceremos perspectivas y experiencias de todo el mundo de este panel impresionante sobre cómo podemos aprovechar el patrimonio vivo para restaurar nuestra relación con el mundo natural y de desarrollar comportamientos más responsables y sostenibles para su gestión. La mesa redonda de hoy incluirá una pregunta a los 5 ponentes que nos acompañan y presentaré a nuestros estimados ponentes a medida que avancemos. Pero antes creo que tenemos un breve video de un participante de San Cristóbal y Nieves para iniciar nuestros debates. ¿Podemos ver el video, por favor? Una mirada sobre la cultura viviente. Mi nombre es Otis Schefter, de San Cristóbal y Nieves. San Cristóbal es una de las Islas Leeward en las Antillas Occidentales. Hace varios años, las tribus arawak indígenas hablaba de San Cristóbal como la tierra fértil. La agricultura era la actividad principal como medio de supervivencia en nuestro suelo fértil, junto con su agua potable, varios bosques. Fue una atracción para nuestros colonos que invirtieron en nuestras tierras para justamente establecer la caña de azúcar. Hoy en día la agricultura beneficia a miles de personas. Puedo predecir que en los próximos 70 años nuestra tierra fértil será considerada degradada y hará una agricultura menos productiva. La siembra intensiva de la agricultura y el uso de los pesticidas y los fertilizantes sintéticos van a lograr que el suelo pierda componentes. Nuestro gobierno local y nuestros políticos nos están ayudando a promover una manera de educar a las generaciones futuras, utilizando conocimientos y técnicas que han sido transmitidas en la comunidad a través de generaciones, como por ejemplo el cuidado de las abejas, armar la siembra directa, la agroforestería. El futuro depende de lo que hacemos el día de hoy. Pienso que esto es un mensaje importante. Hablo de varios puntos de los cuales hablaremos el día de hoy. Así que empezaremos justamente discutiendo estos temas con nuestros estimados panelistas. Vamos a hablar con Su Excelencia, el señor Ralph Revenguanu, que nos habla desde Vanuatu, ministro de Cambio Climático, de Energía del gobierno de Vanuatu, y es el 5º mandato como ha sido ministro de Desarrollo Empresarial, Justicia y Servicios Comunitarios de Vanuatu. Fue ministro de Tierras y Recursos Naturales y de Asuntos Exteriores del Comité Internacional, y ha sido también uno de los firmantes en el programa de Educación para Todos, y ha sido también una de las personas que ha firmado la declaración de 2015 a 2016. Gracias, ministros, por estar aquí.
¿Por qué cree que es importante integrar esta visión global, sobre todo delante de la adaptación climática, delante también del desastre que estamos a punto de vivir? ¿Y cómo podría ser corregido esto? Gracias, Tim. Es un verdadero placer estar aquí. En el contexto de la, la herencia cultural, desde 1999 a 2003. Así que me siento muy cerca de la convención y cómo ha sido desarrollada. Es genial que estemos celebrando 20 años y todo el trabajo genial que ha sido realizado y la valorización de todo este elemento cultural que es la identidad. Que es importante integrar. ¿Por qué es importante integrar el patrimonio cultural y material en los planes nacionales de desarrollo sostenibles? Bueno, nosotros como humanos hemos desarrollado protocolos o modalidades o maneras de vivir dentro del medio ambiente en el que vivimos. Cada cultura del mundo ha evolucionado en relación con este medio ambiente y esta es la razón por la cual nuestras culturas son distintas. Es la razón por la cual nos conceptualizamos las maneras de vivir diferentemente de facetas. Y eso se inscribe dentro de lo que es ser un ser humano social. El medio ambiente es la esencia misma de lo que nos construye y nosotros estamos construidos a partir de esta interacción. Somos resultado justamente de vivir en estos medios ambientes. Es un momento bastante crítico para la comunidad en Montreal en diciembre del año pasado, en el contexto de la Convención sobre Cambio Climático. Fue reconocido explícitamente por primera vez que la manera en las que viven las personas en sus medios ambientes es la manera más efectiva. Y es mucho más que, por ejemplo, lo que los estados creen estados nacionales. Para mí, esto fue un gran paso adelante en términos de comprender lo que significa gestionar bien nuestro medio ambiente. Que el mundo reconociera que la gente es sabia a la hora de vivir en sus propios medios ambientes, particularmente la gente aborigen y las primeras comunidades que pueden sostenerse a sí mismas. Y el hecho de que estas comunidades dependen de que justamente todo sea sostenible. Con respecto al cambio climático, hemos visto cambios que han sido imprevistos en términos de su rapidez, cuán rápido ha pasado. Por ejemplo, la gente se han vivido en las islas de Vanuatu durante miles de años. Conocemos nuestro propio clima. Sabemos los lugares calientes en nuestras islas. Y esto es debido a generaciones y generaciones y al conocimiento tradicional, a la gestión intergeneracional. Y esto nos ha permitido conocer nuestro medio ambiente y tenerle confianza. En el contexto de este cambio climático se ha vuelto muy importante que estos aspectos intangibles de la cultura que nos han ayudado a sobrevivir y que hemos utilizado para adaptarnos a este medio ambiente. Como lo he dicho, el cambio climático está pasando a una velocidad inusitada. El nivel de cambio, las condiciones climáticas, la subida de los mares ha cambiado los patrones de agricultura que han sido movidos incluso
las especies de peces también se han movido de las zonas donde generalmente estaban. No podemos predecir los cambios en el clima y los cambios en las estaciones. Y nuestras prácticas agrícolas tienen que ver con esto. Nuestros conocimientos originales han sido también afectados. Lo que ha sucedido en Vanuatu es que hemos desarrollado un plan de 15 años de desarrollo con objetivos de 2015 a 2050. Tenemos 3 pilares: la economía, la sociedad, el medio ambiente y una base que es nuestra cultura. Y reconocemos que nuestra cultura informa y sostiene a todos estos pilares a la hora de desarrollar nuestro país. Estamos tratando de utilizar este conocimiento de manera tal que podamos hacer conocidos nuestros sistemas. Pero habiendo dicho esto, en este conocimiento también está la llave de nuestra resiliencia. Por supuesto, utilizaremos la ciencia occidental, pero asociada principalmente con nuestros conocimientos, porque tenemos una manera de expresarnos, de sostenernos. Son todos aspectos que se han vuelto críticos a la hora de establecer un plan de trabajo o un plan de resistencia y de resiliencia contra los desastres. Y en el Tratado de París hay toda una sección que habla justamente de la herencia cultural intangible de las primeras naciones y de las acciones que se deben tomar en ese aspecto. Por ese momento, tenemos que hacer que en los primeros años de vida los niños aprendan acerca de sus mediosamientos, cuáles son las especies que están en la zona, cuáles son los comportamientos de esas especies. Todo esto es esencial para la supervivencia de estos jóvenes. A partir de esta interacción muy educada, aprendida y especial con el medio ambiente, podremos pasar por esta época de falta de certezas y nos permitirá movernos hacia la certeza, y podremos utilizar justamente los siglos de experiencia que tenemos a ese respecto. Gracias a todos. Gracias a Ralph. Y gracias por compartir estas ideas tan fuertes, tan de Vanuatu, que creo que ustedes están justamente en la primera línea de estos cambios que estamos enfrentando todos. Y es muy interesante de ver cómo justamente ustedes están enfrentando todo esto y cuál es el rol que ustedes tienen en el cambio climático, de lo cual es interesante para la convención en sí misma. Pero ahora pasaremos a nuestra segunda oradora, la señora Indu Maruk, que también se une a nosotros en línea. Indu es copresidenta del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático y defensora del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es usted una respetada líder de la comunidad pastoralista Mboro de Chad y una reconocida defensora de los esfuerzos de adaptación y mitigación de los pueblos indígenas contra el cambio climático. También es presidenta de la Asociación de Mujeres y Pueblos Indígenas de Chad, desde la que aboga apasionadamente por una mayor participación e integración de la sabiduría y las tradiciones de los pueblos indígenas en la lucha mundial contra el cambio climático. Señora Umaru, quiero preguntarle por qué cree que es fundamental hacer oír la voz de los pueblos indígenas en esta discusión. ¿Qué podemos aprender de los pueblos indígenas y de sus modos de vida lo que respecta a nuestra relación con la naturaleza y para hacer frente a la crisis climática? Muchas gracias.
afternoon, Tim. everyone. Good morning from my time. It's very Buenos, early. It's almost buena 9 mañana a todo el a.m. mundo. So thank you for Disculpen welcoming mi me energía, es in muy this temprano para important mí. discussion also, and I'm so sorry to cannot Gracias. join you in person. Discúlpenme que no puedo Today we estar are allí en persona. celebrating the 20th anniversary of this Hoy important estamos convention on celebrando el 20 Inclusive aniversario de And esta this importante convention convención. is Y needed en esta now convención than ever. And as you es know, más and also the presente que excellency nunca, está from más presente. Vanuatu, name it, Y because quiero of también climate saludar change and a la biodiversity loss, excelencia we need these de conventions Vanuatu. now than ever. Por As indigenous peoples, we have por el motivo del always cambio known that climático the necesitamos value estas of our convenciones culture, our más que nunca, tradition, para our que la gente knowledge is descubra very el valor de important for nuestras fighting culturas, de nuestros climate conocimientos, change and que conserving the son muy biodiversity. importantes para We luchar as indigenous contra el peoples, cambio we are the climático. bridge between our Nosotros, cultural como heritage and the personas modern world. aborígenes, somos We el live in puente hacia el harmony mundo in moderno. this Vivimos nature. en We armonía know en la how to naturaleza. conserve it, how to No protect it. sabemos And cómo this conservarla, traditional cómo knowledge is protegerla. very essential Y for us as indigenous este peoples, but el also conocimiento essential for tradicional all es the rest of the esencial para world nosotros, that pero want también to para el make resto the del effort mundo to combat climate que change and quiere conserve the poner biodiversity. His Excellency said, esfuerzos para our combatir el land cambio are the climático y most preservar preserved la biodiversity around the world. biodiversidad. That's why we Nuestro work conocimiento es muy útil for this biodiversity. para la Because biodiversidad. of El traditional 80% del mundo knowledge, you can está find sentado sobre all la solutions biodiversidad. for Gracias a nuestro adaptations, for conocimiento resilience, podemos for encontrar forestry, for ideas ecosystem para restoration, la with regeneración de our way of ecosistemas, para living la as forestería, para los pastoralists in my ecosistemas. communities. We are the blood that Los maintains pastorales the de soil nuestra to be comunidad more fertile, somos el even alma y with this vida climate change impact. We can que find puede our hacer most revivir las cosas. Podemos beautiful food encontrar even in la drought season, or we can find the comida ingredients más crítica our incluso durante la grandmothers sequía and más grandfathers grave. who can found a food and fresh Los water abuelos y even abuelas after pueden encontrar eradicating their island ecosystem. agua y comida incluso Our luego de lands que un need huracán the ha lasting protection of the golpeado nature. el Pacífico. It Entonces is nuestro very trabajo important to have es proteger a this la discussion naturaleza. today Es muy importante because tener estas our discusiones el way día of de living hoy, is porque based nuestra on the manera 7 de generations vivir that we está have learned basada from them. en nuestras And 7 the generaciones decisions pasadas. manifest Habemos on aprendido de 7 ellos upcoming y generations. tomamos Our way of nuestras living decisiones y esas decisiones very afectarán a rooted las in séptimas traditions próximas that you will generaciones. not Nuestra find manera de vivir traditional knowledge tienen que where you tomar en are cuenta now. eso. You are Y ustedes no finding it in encontrarán Vanuatu, nuestro in conocimiento Papuasia, tradicional donde in ustedes se our encuentran lands. ahora. So Solo our se knowledge encontrarán las is rich, memorias de nuestros it is abuelos y so deep abuelas. that Y we así can que feel it. sabrán But que it is nuestra not naturaleza es mucho más grande que Wikipedia. No está escrita en los libros. from father to son. No, se transmite de madre a hija y de padre a hijo. Y es por ese motivo que es tan importante para el mundo, porque todos sabemos que el conocimiento actual, si uno no compite, no se muere, y si uno no tiene electricidad, uno no tiene acceso al conocimiento, ¿no? Uno no sabe ya ir a la librería a buscar lo que está escrito en el libro. Pero nosotros, las personas aborígenes, tenemos el conocimiento inmaterial. Las comunidades tienen ese conocimiento. Y cuando las comunidades del Amazonas o del Asia desaparezcan, pues se perderán el equivalente de miles de libros y de muchísimos conocimientos. Tenemos que proteger entonces este conocimiento y traerlos a estas convenciones. Pero en este momento somos las personas más marginalizadas. Recibimos presiones del gobierno que destruye nuestros recursos naturales. Tenemos los gases de invernadero, tenemos el agua contaminada y para nosotros es importante no perder nuestro conocimiento, y eso es lo principal. Nuestros conocimientos son tan ricos porque nuestros medios ambientes son ricos. Entonces protegemos esto y luchamos contra el cambio climático? En los últimos años hemos tenido algunos progresos a la hora de valorar
los conocimientos de las primeras naciones. Y las estadísticas muestran que las personas de las primeras naciones son las que justamente protegen más la biodiversidad. Y eso ha sido ratificado por la Convención del Tratado de París. Y las ideas de esta convención pueden ser muy eficaces a la hora de proteger los conocimientos de las primeras naciones. Tenemos que ser el inventario que proteja nuestro derecho intelectual. Tenemos que salvaguardarlo y tenemos también que tener los derechos intelectuales de esos conocimientos. Por ejemplo, estoy haciendo el mapa 3D de una zona. Esto nos va a ayudar para darle más conocimiento a nuestras comunidades. Y como entonces uno cierra la distancia, solo lo puede hacer a través de la educación y respetando los derechos de las primeras naciones al proteger nuestros territorios y nuestras naciones. Porque si nuestros derechos no son respetados, nuestro conocimiento no será respetado. Gracias a todos. Gracias, Indu. Creo que son ideas muy importantes. Y esta mañana escuchamos algunas, lograr que durante la convención todos trabajemos juntos. Pero ahora has hablado del rol de salvar justamente estas ideas que podrían ser mejor integradas con la idea de guardarlas, de hacer un récord de eso. Seguimos con nuestra próxima panelista. Le quiero agradecer por tomarse el tiempo. Es Karima Benune. Es una experta defensora es reportera, relatora especial del ámbito de los derechos culturales y que preparó un informe fascinante sobre el cambio climático. Es también profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. Fue relatora especial de la ONU para los derechos culturales de 2015 a 2021 y contribuyó como experta para la Corte Penal Internacional durante un caso relacionado con la destrucción deliberada de sitios de patrimonio cultural en Mali. Ha impartido una amplia gama de cursos universitarios y su trabajo se ha publicado en revistas de renombre. Gracias por estar con nosotros. Y quiero preguntarle, usted preparó este informe fascinante y perspicaz sobre el cambio climático, la cultura y los derechos culturales. ¿Podría hablarnos de la importancia del patrimonio cultural y los derechos culturales en la lucha contra el cambio climático? ¿Y cuáles son sus recomendaciones para aplicar los derechos culturales y salvaguardar el patrimonio vivo delante de esta emergencia climática? Gracias por estas preguntas y saludo a todos allí. Lamento mucho no estar en la ciudad de Seúl, pero me da verdadero placer de participar de manera virtual como alguien que ha trabajado para UNESCO varias veces. Les agradezco a los organizadores por haber organizado este evento y por incluirme entre estos distinguidos colegas. Para mí es casi la 1 de la mañana y me sentía cansada, pero de repente me siento energizada por los comentarios que se han hecho y tenemos que mantenernos despiertos en este momento donde estamos haciendo frente a la crisis climática. Entonces, cuando trabajaba como reportera, dije que la protección de los derechos culturales también es un tema de derechos humanos. Entonces, los derechos culturales tienen que recibir toda la atención.
el rol específico no podría ser más importante en este momento donde algunas personas incluso podrían cocer un huevo sobre la vereda. Las seres humanos hemos experimentado y seamos claros, esto es nada más que el preámbulo de lo que enfrentaremos si no tomamos una acción. Lo que tenemos que tener en cuenta es la escala del desafío. Tenemos que acercarnos a esto con el espíritu del optimismo. Tenemos que recordar que aquel aborigen hondureño que dijo, cuidemos a todos porque los veo a través de su espíritu. Creo que tenemos que tener esto en la cabeza mientras participamos en estas discusiones. Específicamente utilizando el patrimonio cultural. Entonces quisiera hablar sobre este reporte de la Asamblea General sobre estos derechos, los derechos culturales, frente al cambio climático, y quería que fuera más fácil de encontrar si estaban buscando el reporte. Entonces, acción contra el cambio climático es necesaria para proteger el patrimonio cultural de millones alrededor del mundo. En mi reporte, la extinción cultural para prevenir la extinción cultural de los más vulnerables. Si no estamos aquí ya más, ¿qué le pasaría a nuestra cultura? Me gustaría hacer esa pregunta. La emergencia climática es una de las mayores amenazas que ha enfrentado la humanidad. El impacto negativo del cambio climático en nuestras culturas debe ser situado en la agenda internacional. Y es igualmente cierto. Y el ejercicio de nuestra cultura está frente a la emergencia del cambio climático. Medio ambiente cultural, de los derechos culturales frente al cambio climático, se pide una experiencia, un conocimiento. Los canales de comunicación, de cooperación, somos los que elaboramos las políticas en todas las sociedades, en todas las áreas, cambio climático, patrimonio cultural y derechos humanos. Lo que estoy diciendo a propósito de nuestra cita es que tenemos que entender esta convención de 2023 como un recurso para desarrollar derechos culturales frente al cambio climático. Quisiera insistir en puntos principales. Tenemos que gestionar la amenaza del cambio climático para las culturas, como dijeron los ponentes anteriores. Tenemos algunos siglos de logros culturales. Son cuestiones que son muy queridas para las personas con respecto a su vida. Y entonces se debe ver estos impactos, considerar este cambio climático como un impacto en el patrimonio cultural. Se debe ver también esta misión para desarrollar prácticas de patrimonio cultural inmaterial. Debe también considerarse la relación con la naturaleza. El patrimonio cultural y material son categorías. Los seres humanos deben desarrollar sus recursos, sus derechos humanos de una forma holística. Entonces, el cambio climático en el patrimonio cultural debe también analizarse desde el punto de vista holístico. Hay muchas áreas como la habilidad de vivir en tierras ancestrales, la protección de sitios sagrados, el conocimiento cultural, como se decía, el conocimiento autóctono, las prácticas. Se debe hacer una documentación, monitoreo y análisis que se ha ido realizando, y esto es urgentemente necesario. Hay que insistir en la sumisión de mi reporte sobre el cambio climático y la cultura. Veo que los sistemas vivos
están en peligro frente al cambio climático. El tipo de conocimiento tradicional deben de ser considerados. Las nominaciones a las listas de la Convención de 2003 es una fuente potencial para analizar las amenazas presentadas a ICH en cuanto al cambio climático. Entonces, en la Convención de 2003 se vio la resistencia a los cambios climáticos para integrar a los grupos de comunidades, individuos que tienen este conocimiento y para la reducción de riesgos frente al cambio climático. Espero que la UNESCO en esta convención utilice sus criterios con una guía de operación para esta convención de patrimonio que vea el impacto frente al impacto, que son cambios irreversibles a veces. Entonces, en esta discusión, espero que esto sea analizado y formalizado. Vemos también las amenazas del cambio climático frente a la humanidad, hacia la humanidad, impacta personas específicas y lugares de forma desproporcionada. Una amenaza particular a las poblaciones en entornos más frágiles y a las personas autóctonas, las mujeres, los jóvenes. Debemos estar comprometidos en la justicia frente al cambio climático. En esta asamblea, gustaría incitar a la comunidad internacional a adoptar un plan global y proteger los derechos globales frente al cambio climático. Este plan debe incorporar el patrimonio inmaterial. Aunque están bajo amenaza, los derechos culturales son aliados poderosos en la lucha contra el cambio climático. Deben ser integrados completamente en acción contra el cambio climático. Son recursos climáticos. Es importante esta perspectiva. Se debe hacer muchos esfuerzos para proteger los sitios de patrimonio con un plan de gestión. El patrimonio cultural debe adaptar las enseñanzas del pasado, la integración de la naturaleza y la cultura. Se debe reutilizar esa experiencia que necesitamos tanto ahora. La cultura, el patrimonio cultural debe trabajar contra el cambio climático y va a comenzar una consulta que va a resolver, tenemos la esperanza, hacemos un programa de trabajo sobre una mejor acción contra el cambio climático. Hacemos nuestro esfuerzo para que esto suceda, incorporar nuestros esfuerzos y espero que el no mejor resultado de esta celebración sería este 20 aniversario si este objetivo tiene éxito. Sabemos que las culturas, los derechos culturales tienen valor, pero reconocemos ahora también la tremenda utilidad en esta lucha contra el cambio climático. Esto significa que tenemos una razón más para proteger el patrimonio cultural y los derechos culturales. Estamos cada vez con más riesgo en nuestro mundo que se está recalentando. Muchas gracias, Gracias, Hamida. Thank you so much, Dr. Bednour, Muchas and also gracias. for staying up late and Muchas participating with us, gracias, on doctora Bednour. this Gracias por important topic, and estar hasta thank tan you tarde also for participando bringing con in also nosotros. the crucial human rights Gracias por pillar traer el of what we're tema discussing, crucial de los but recursos also humanos a finishing esta on a discusión. hopeful note that we have Es una this nota instrument esperanzadora we de que help us tenemos este mobilize these instrumento resources que once nos puede ayudar a movilizar estos recursos. we acknowledge them first and move with them. Lo So reconocemos primero. this will now, so thank you for that, and we'll come now to Así our que muchas gracias por esto. panelists. It's a pleasure Vamos a for me to pasar a nuestro introduce, próximo panelista, Dr. Han Kyung, Dr.
Quisiera presentarles al doctor So I will call you eh, Kyung-Koo, if that's okay. Han Jung-koo You are the Han. Secretary General of the Korean Usted es secretario general de la Comisión Nacional Coreana para la University UNESCO, ha sido profesor de antropología en la Universidad Nacional de Gangwon, decano de la Universidad de Komin y de la Universidad Nacional de Seúl. Ha sido miembro del Comité de Planificación Política de la Federación Coreana para el Movimiento Medioambiental, así como de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Sostenible. Entonces le voy a hacer una pregunta como secretario general de la Comisión Nacional Coreana para la UNESCO. Voy a preguntarle qué sinergias ve en la Convención de 2003 y otros programas de la UNESCO en relación con los temas de biodiversidad, cambio climático. 예, 유네스코에서 아주 중요한 질문을 주셨습니다. 좋은 문제 제기에 깊이 감사드립니다. Muchas gracias por la excelente pregunta. La razón es un tema muy importante. Entiendo que recientemente ha habido mucho énfasis en distintos sectores y distintos acercamientos en la UNESCO. Hemos visto muchos acercamientos multisectoriales. Se ha insistido mucho en la educación para el desarrollo. Incluso se ha hablado de un ciudadano, la educación del ciudadano global en cuanto al patrimonio, la cultura y los desarrollos frente al cambio climático. Ha habido programas científicos excelentes desarrollados por las universidades para combatir el cambio climático, pero ha habido falta de sinergia entre estos programas. Es difícil encontrar sinergia, hace falta relacionarlo con la ciencia en estos programas. Entonces, este desarrollo, el patrimonio cultural está gestionado por humanos. Entonces, hace falta esta sinergia en estos programas. Por ejemplo, quería hablar del programa hidrotecnológico, la Comisión Oceanográfica. Hay varias comisiones, ambas comisiones desarrolladas en los 60. Los programas se han expandido durante los años. Ha habido otros desarrollos para responder a las demandas. Espero que este número 6 hasta 14 tienen que ver con el agua. Están relacionados con programas nacionales de investigación. Muy recientemente, en 2015 también, y relacionados con la cultura también, la ciencia, la naturaleza. Estos programas que surgieron en los 70 son humanos, tienen que ver con la relación entre los humanos y la naturaleza. Es importante esta relación para ICH. Y creo también que estos programas son importantes llevarlos a gran escala. Hay que reconocer la majestad de la naturaleza. Nosotros somos tan pequeños, tan humildes frente a esta majestad de la naturaleza. La madre naturaleza que creó el viento, la lluvia, las nubes. Durante mucho tiempo hemos venerado las fuerzas de la naturaleza. Siempre va a estar presente. Y somos indefensos frente a la fuerza de la naturaleza. Pero siempre va a volver. Si hay un cambio, siempre va a regresar. Debemos utilizar la naturaleza y comprender la naturaleza. Y se hace... hay que ver cómo se relaciona con la naturaleza, si usa su fuerza. En el pasado pensamos que la naturaleza era tan fuerte, tan potente, que siempre estaría ahí, pero no vemos ahora que no siempre va a ser cierto. Hay muchas revoluciones que han desarrollado el progreso, la tecnología, la industria. Ahora mantenemos un equilibrio muy frágil con la naturaleza, pues la naturaleza como la conocíamos ha cambiado. Y esto puede cambiar fundamentalmente en un instante. Entonces vemos los problemas científicos, vemos a la UNESCO. Sí, la naturaleza puede ser majestuosa. Y la UNESCO
sigue insistiendo en la majestad de la naturaleza. Veo que muchos programas tienen que ver con la naturaleza y muchos con el cambio de las estaciones en la naturaleza, siendo que el cambio climático es una amenaza al mismo origen de la fundación, de los fundamentos de ICH. Estos cambios en la vida animal, flora y fauna, las estaciones, el tiempo, está muy relacionado con el patrimonio vivo. Entonces, las prácticas de agricultura, rituales, muchos van a ser imposibles de practicar a causa de estos cambios naturales. Comprendemos, cada vez que veo a ICH, hay un trabajo continuo con ellos para estabilizar el clima, hacer sustentable estos recursos naturales. El cambio climático es una amenaza seria. Por supuesto, el Comité Internacional trata de salvaguardar desde la Convención de 2003, pero el cambio climático ha hecho esto mucho más difícil. Se han asesinado en el pasado, el futuro. Es una situación de genocidio. Debemos responder a los tiempos serios de adversidad. Debemos buscar en nosotros, encontrar maneras de coexistir para que los humanos, la naturaleza, convivan juntos, y veo que ICH puede proveer soluciones, por lo que la Convención de ICH está integrada junto para crear más sinergia. Lo primero es el programa científico de la UNESCO, que debe tener una perspectiva más cultural. La comisión de la UNESCO, antropólogos, que dicen que debe integrarse también oceanografía, hidrografía, pero no creo que haya una perspectiva suficientemente cultural. Creo que debe haber una perspectiva más cultural en estos programas. En segundo, creo que debe incluirse la perspectiva de ICH de patrimonio inmaterial, lo que tiene que ver en cuanto a los derechos naturales, de los derechos humanos. En esos programas se puede incorporar la palabra hombre, concentrándose en la naturaleza y el ecosistema. Debemos aumentar la toma de conciencia en estas cuestiones en cuanto al público, hacer que el público tome conciencia de estas cuestiones. Me gustaría hacer una propuesta para la inscripción de 2003 sobre los valores de la UNESCO. Debemos priorizar los elementos de ICH que están alineados con la diversidad, la respuesta al cambio climático. Quizá haya muchos países miembros que tienen excelentes elementos de patrimonio, pero que no tienen experiencia en la inscripción, en el proceso de inscripción. Se le pueden brindar talleres, atelier, y se puede hacer atelier o talleres internacionales. Podría ser un buen modelo de referencia. Pienso que podemos identificar otras sinergias, otras más en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Han, por estas ideas fascinantes que usted ha sugerido. Es un tema que está llegando. Debemos pensar en esta convención y en este marco, esta visión, ver las dificultades medioambientales para ser mucho más fuertes frente a estas adversidades, como escuchamos anteriormente. Ahora tengo el placer de presentar al último panelista. La llamo Gunara, pues nos conocemos. Usted es muy activa en la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial. Es directora del Centro de Investigación Cultural GINE, una ONG acreditada en virtud de la Convención de 2003. Representó a Kirguistán en el Comité Intergubernamental sobre PCI de 2012 a 2016. Actuó como experta en su órgano subsidiario de 2013 a 2015. Su investigación se centra en los aspectos
conocidos. Es investigadora se concentra en los aspectos culturales, de patrimonio cultural, epistemología. Ha hecho muchas investigaciones sobre lugares naturales sagrados. ¿Cómo pueden los lugares nacionales sagrados contribuir a las relaciones humanas con la naturaleza y a la conservación de la biodiversidad, uso sostenible? ¿Qué rol juega el ICH en esta relación? Gracias al equipo por presentarme. Quisiera saludarlos a todos. Buenas tardes. Estoy muy conmovida de haber sido llamada a ICH. El caso de Corea es impresionante, tanto por el país como por sus representantes. Déjenme hablar de las cuestiones del equipo. En el caso del Kirguistán, he visto esto durante muchos años, muchos dossiers de distintos países. Hay distintos sitios o prácticas o lugares sagrados que se describen en diferentes listas de la UNESCO. En el caso de Kirguistán, es una experiencia nacional. En esta convención comenzamos su vida. La organización estudió los sitios sagrados en Kirguistán. No sabíamos de la convención. En las comunidades identificamos y describimos alrededor de 100 sitios a través del país. En el mapa quizá lo podamos ver. Es importante en cuanto a los sitios. Hay muchos elementos. Hay manantiales, montañas, árboles, lagos. Algunos sitios son estructuras, monumentos o ríos, están en un medio ambiente. Están algunos en zonas remotas. Muchos sitios son sitios de tierra y agua. Todos los sitios tienen guardianes espirituales, aves, árboles, animales. Todos son curadores a través de los años. Se expresaba a través de los años la fórmula de una vela blanca y una vela azul. Esta fórmula se mantiene y transmite el conocimiento sobre la individualidad y el significado de cada parte. Entonces, esta diversidad habla de diversidad, incluida la biodiversidad, y es la noción de los sitios sagrados. En 2006 se llevó una investigación en 6 sitios sagrados en pequeñas provincias y se reveló que no hay mucha diferencia en la biodiversidad de los sitios sagrados. La biodiversidad no es un concepto aislado. Se basa en 2 partes. Está en relación con las creencias culturales, las prácticas. Las prácticas se basan en una filosofía de reciprocidad. Esos sitios dan seguridad, bienestar en los humanos que se sienten protegidos. Entonces se ve la flora y la fauna de una talla sagrada. Esta biodiversidad se mantiene
con rituales naturales en un medio ambiente natural. Y en el caso de la región del sur, se debe trabajar en un mecanismo de protección. Este ritual estaba dirigido específicamente a prohibir la pesca. Si hay un acercamiento excesivo local durante años, bueno, se necesitan recursos sustanciales. Las relaciones humanas son cruciales para resolver estos problemas. Es útil ver mejor la restauración de los sitios sagrados en Kirguistán. La restauración de estos sitios en nuestro país de 1990, desde hace 2000 años. En 1991, el colapso de la Unión Soviética fue un terrible desastre para sus ciudadanos, incluido Kirguistán. Había mucha incertidumbre, había que rediseñar el espacio social. Los sitios sagrados eran lugares ricos donde las personas iban a buscar apoyo. Es una relación integrada con la naturaleza y ofrece un apoyo vital a las poblaciones autóctonas en el país. La naturaleza de estos sitios sagrados aumenta la resiliencia. La historia muestra cómo el humano, la relación del humano con la naturaleza tiene un rol en dos sentidos. Se ha participado incluso en la construcción de la nación. Juegan un papel muy importante. Hay una interrelación de ideas, de prácticas que se extienden más allá de su presencia física. Hay lugares sagrados que están en zonas del país. Se vio en cuanto al arco, se dice que se dobla pero no se rompe. Entonces, este concepto en lengua kirguís, estas nociones de transparencia, de justicia, tienen la misma raíz. La geografía es una forma de globalización, de formación de la nación de Kirguistán. La autoidentificación, la seguridad, las creencias tradicionales. En el caso de Kirguistán, hay informaciones muy importantes en la relación del humano con la naturaleza. Esa necesidad de justicia, de responsabilidad, de interconexión, resuenan muy profundamente en las personas y es una fuerza para hacerle frente a estos desafíos y crear un futuro más sostenible. Ahora, la Convención de 2003 es más importante para las personas autóctonas o locales. Es un documento que ayuda a proteger todo nuestro patrimonio frente a estos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias por estas informaciones fascinantes en cuanto a la relación del humano con la naturaleza. Da claves, la manera en que usted describe los cambios históricos y políticos en la naturaleza, cuál es la dimensión, es muy importante para el bienestar de las personas, para la continuidad. Estamos un poco atrasados en tiempo, pero vimos que empezamos un poco tarde. Ustedes que están así tarde en línea, quisiera la oportunidad para la audiencia de que puedan hacer al menos una o dos preguntas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta?
Si alguien desea hacer alguna pregunta, puedo tomar una o dos. No estoy seguro. Si no veo preguntas, podríamos hacer como un resumen. A ver, sí, ok. Por favor, preséntese antes de hacer la pregunta. Y, por favor, si su pregunta está dirigida a un panelista en específico, dígalo. Sí, voy a hacer la pregunta. Mi nombre es Janet Blake. Soy profesora adjunta en la Universidad de Teherán. Quisiera hacer una pregunta en particular al profesor Karim El-Benouné relacionada con esta dificultad de la sinergia entre diferentes tratados y también entre diferentes áreas de ley internacional. Usted pensaba que la Convención de Patrimonio Mundial entre los estados, entre las distintas partes, ha sido usado o podría ser usado más en la comunidad internacional para ejercer obligaciones para proteger el clima, así como incluir el patrimonio cultural inmaterial, más específicamente frente al cambio climático. También estamos pensando sobre la Convención de Patrimonio Mundial frente al cambio climático. Gracias. Sí, tenemos nuestra panelista. Tenemos algún tiempo. Podría responder en 1 minuto o 2. Yo sé que es un poco difícil. Por favor. Muchas gracias por esta pregunta tan importante. Sé que tenemos una conversación en desarrollo en este sentido. Debemos tener un pensamiento holístico a través de la ley internacional con respecto al patrimonio cultural, también en el área de derechos culturales, protección de los derechos humanos, de los tratados de derechos humanos. Es lo que sugerí, una posibilidad particular de utilizar estos criterios y relacionarlos con la Convención de Patrimonio Mundial. Pienso que es una avenida que debe ser explorada mucho más. Y en el área de los derechos humanos, creo que no hemos hecho suficiente. Y podrían crearse eventualmente obligaciones para proteger la cultura, los derechos culturales, los derechos humanos, para tener derecho a disfrutar el patrimonio cultural. Entonces, hablaría de esta integración, de unir los estándares de patrimonio, los estándares de medio ambiente, los estándares humanos, y llevarlos juntos en esta intersección. Creo que se puede hacer mucho más. Y bueno, me detengo acá en este punto. Como no veo más preguntas, ¿quieren hacer algunas consideraciones finales? Yeah, thank you so much, Tim. Sí, muchas gracias, Tim. Just I wanted to say that we Quisiera cannot decir talk about protecting cultural heritage without protecting que no the podemos rights hablar de of protección indigenous communities. So sin our proteger rights, los derechos de las our land, comunidades our territories, our autóctonas resources are most important y to proteger protect nuestros our territorios, culture, nuestros our identity, recursos, our traditional knowledge. And that para needs proteger to nuestra be identidad, into nuestro the conocimiento recognition of tradicional. these Esto conventions, entraría en including the climate change en el negotiations, including reconocimiento also the biodiversity negotiation. They cannot de tackle them esas outside of it negociaciones. without just connecting it to these conventions. Thank you so much. Debemos estar conectados con estas convenciones también. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, Ralph. Señor Regenmano, no estoy seguro de si la conexión se mantiene disponible. ¿Tiene algo que adicionar?
Creo que yo fui muy crítico con el programa de ciencia científico de la UNESCO. En cuanto a la cultura autóctona, hay mucha sinergia, hay muchas mejores prácticas en la Asamblea General. Los reportes de la educación, hemos visto que la educación es muy importante para la sociedad. La educación superior, hay muchos temas y creo que están todos relacionados con la Convención de ICH. Hay que desarrollar la sinergia entre ellos. Muchos funcionan. Por ejemplo, creo que podemos maximizar el potencial de esta sinergia. Muchas gracias. Gracias, Tim. La sinergia y el acercamiento holístico existen en sistemas tradicionales y el desarrollo de las convenciones puede hacerse para hacer una intercomunicación entre estos sistemas. Gracias por su atención. Gracias. Voy a tratar de ir sobre todos los puntos mencionados. Hemos tenido mensajes claros, fuertes, sobre la importancia del patrimonio vivo frente a estas crisis, frente al cambio climático, la degradación del medio ambiente, poblaciones en particular. Es una manera de rediseñar las relaciones. Buscamos más integración hacia otros programas que se están desarrollando y creo que es algo que la convención debe seguir trabajando. Hay convenciones de medio ambiente, programas. Y con esto quisiera agradecerle a todos los panelistas. Muy rápidamente quisiera decir nomás, por favor, ver mi reporte de 2020. Creo que contesté la respuesta del profesor Blake en este reporte, pero en más detalle, pero pensar cómo podemos interpretar la convención tomando los derechos humanos en consideración. No lo hacemos suficientemente. La parte de derechos humanos no desaparece de la discusión y creo que es crítico de recordar a la gente por qué el patrimonio es tan importante y no podemos ver todos los derechos humanos, que sea la religión o los derechos económicos de la gente que trabajan por patrimonio y turismo sin la protección de patrimonio. Entonces, guardemos la perspectiva de los derechos humanos sobre esta cuestión y gracias y espero que me hago entender a la 1:30 de la mañana. Muchas gracias. Sí, creo que tiene mucho sentido y hemos visto esta convergencia entre los derechos humanos y los derechos culturales. Con esto creo que podemos concluir este panel. Muchas gracias por todos los panelistas por su participación y creo que vamos al próximo panel y vamos a capturar muchas ideas en la versión final de esta visión de Seúl que nos va a guiar la convención. Muchas gracias una vez más. 네, 감사합니다. 정말 무형유산이 인간과 자연 Sí, 환경을 muchas gracias. 연결하고 공동체 회복을 하는데 이바지하고 El 있으며 PCI puede conectar los humanos a la naturaleza para ver la restauración de las comunidades y podemos utilizar PCI para poder traer cambio social para el planeta. Ahora vamos a tener un descanso
의궤 연향 전시와 eh, 한국전자통신연구원의 최신 기술을 활용한 tenemos una 우주편에 대한 exhibición 전시가 en el 진행되고 lobby 있습니다. 휴식 시간 동안 y 많은 también 관심 sobre 부탁드립니다. una 또한 exhibición 책상에 놓인 설문지도 basado en 함께 la 작성해 tecnología 주시면 que está, 감사하겠습니다. que está 커피 브레이크 타임을 presentado por la 가지고 브레이크 Fundación 후 마지막 Tecnología. 세션인 Entonces 무형 pueden 유산과 양질의 ir a ver 교육을 esto 시작하도록 y 하겠습니다. vamos a 잠시 regresar 후에 por la 뵙겠습니다. última sesión sobre el patrimonio vivo y educación de calidad. Muchas gracias.